Sí. Hola, buenas Bueno. tardes. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar que estén todos. Bueno, ¿están todos o casi todos? Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Estaba ahí mirando a ver si quedaba alguno por admitir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de algún tema anterior que quieran hacer, porque si no la idea hoy es arrancar con una clase sincrónica, arrancar con el tema sismo. Así que no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta antes, algo, si no, arrancamos con esta clase que la vamos a grabar y después la subimos al aula virtual. Así que no sé si alguno quiere hacer alguna consulta. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Yo por mi parte no tengo preguntas. Bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a poner vamos a compartir pantalla y después arrancamos con la grabación. Bueno, chicos, arrancamos entonces con la clase de sismo. En esta primera clase vamos a ver una exposición bastante general. Vamos a ver por qué se originan los sismos y vamos a empezar a interpretar los parámetros que toman las normas para después fijar las hipótesis de cálculo. Y ya en la clase siguiente nos vamos a meter un poquito más de lleno en lo que es la norma SIRSOC. Vamos a explicar algunas cosas y, digamos, tenemos bastantes temas en relación al sismo porque una vez que una vez que terminemos con la aplicación de la norma, vamos a continuar viendo fundamentalmente los criterios de diseño. Es decir, que tenemos un camino largo, de los cuales, digamos que esta primera introducción por ahí es tal vez la más amena o la más sencilla. Después tenemos algunas cuestiones que por ahí son un poco más complejas para ver, pero bueno, vamos a tratar de ir de a poco y tratar de entenderlas todas. Bueno, arrancamos entonces con sismo y la pregunta o la primera cuestión que surge es ¿qué es efectivamente un sismo? Y bueno, un sismo es un movimiento brusco que se produce en la superficie terrestre y que se caracteriza por una liberación brusca de energía que está acumulada durante mucho tiempo. La principal característica del sismo es que no se puede predecir. Todavía no se han encontrado maneras de predecirlo y se han probado desde, digamos, métodos fundados en la ciencia, podríamos decir, métodos electrónicos, o por ahí, en algunos casos, también estudiando las conductas de los animales que por ahí pueden llegar a percibir alguna cosa que el ser humano no alcanza a sentir. Pero como sea, no se ha llegado todavía a ningún resultado, o sea que la principal característica del sismo es que sabemos que en algún momento puede llegar a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Y en ese sentido, digamos que la carga de sismo, si bien puede ser que a lo mejor no se presenta nunca a lo largo de la vida de una estructura, si se llega a presentar es así con mayúsculas la carga, es la mayor solicitación que va a
a recibir nuestra estructura y, digamos, si es un sismo grande puede ser lo que se llama un elemento extremo, ¿no? Es una carga sumamente importante. Lo que sí sabemos es que hay una zona de recurrencia, lugares donde los sismos son más frecuentes. Ahora vamos a ver un mapa, que son los lugares donde tenemos en general mayor proporción de sismos, particularmente el cinturón de fuego del Pacífico, que es toda la costa asiática del Pacífico, prácticamente desde Indonesia, pasando por la costa china hasta llegar a Alaska. Y después, bueno, toda una franja que va desde el cinturón, o sea, toda la zona que abarca el centro de Asia, desde el Himalaya a los Alpes, digamos. Estas son las zonas de mayor recurrencia. También tenemos lo que es la costa pacífica de Sudamérica, toda la costa chilena y peruana, llegando prácticamente hasta el norte de Sudamérica, inclusive en Centroamérica también tenemos zonas sísmicas, o sea, toda la costa pacífica americana, América del Sur y América del Norte también es una zona de recurrencia, y también tenemos algo en el Océano Atlántico, aunque acá es menos frecuente. Lo que sí es interesante, digamos, destacar es que nosotros, digamos, en cuanto al análisis sísmico, lo que vamos a tratar de hacer es un enfoque bastante particular porque debido a la gran intensidad que pueden llegar a tener algunos sismos, no siempre vamos a poder asegurar la integridad de nuestra estructura, pero sí vamos a buscar, en todo caso, evitar pérdidas de vidas y pérdidas de daños materiales. Eso es lo más importante, y para eso vamos inclusive a utilizar algunos métodos de diseño que son diferentes a los que hemos venido viendo hasta ahora. Es decir, la filosofía de diseño sísmico es distinta a la filosofía que usamos para otro tipo de carga horizontal, como puede ser el viento, y también para las cargas verticales. Bueno, acá tenemos representadas más o menos lo que es la zona de recurrencia. Es decir, fíjense que es toda la costa del Pacífico de América, desde el sur hasta Alaska, y de allí pasamos a toda la costa pacífica de Asia y llegando hasta Oceanía, llegando hasta Nueva Zelanda, y por acá lo que es el cinturón que va desde el Himalaya hasta los Alpes, o sea, toda esta zona que toma la zona de Nepal, la zona del Himalaya, fíjense, Irán, y llega prácticamente a gran parte de Europa también. Son las zonas donde en general tenemos los sismos de mayor importancia. Hay otros lugares, por ejemplo en África prácticamente no hay, en Arabia tampoco. Pero estas son básicamente las zonas sísmicas. Bueno, para explicar por qué se producen los sismos, tenemos que entender un poquito cómo es la estructura de la Tierra. Es decir, la estructura de la Tierra, o la Tierra, digamos, está formada por una corteza, que es el lugar sobre el cual nosotros estamos, sobre el cual se desarrolla la vida humana, y que tiene un espesor aproximado de 30 kilómetros. O sea, a partir de ahí, una vez que se termina la corteza, hay una cierta discontinuidad, y a partir de allí empieza lo que se llama manto. El manto está caracterizada por la presencia de estos minerales que tenemos aquí, magnesio, hierro, aluminio, sílice, algo de oxígeno, y está en un estado plástico, en un estado semisólido, con temperaturas que arrancan en los 1000 grados y terminan en los 3700. Bien, el manto, al estar en estado plástico, genera pequeñas corrientes de convección, o sea, no está quieto, hay movimientos, corrientes que son en principio muy lentas. Bien, acá tenemos otro esquema, un poquito más sofisticado, de cómo es la estructura terrestre y, digamos, dónde está el manto y dónde está la corteza. Pero el tema aparece acá.
Bien, lo que sí tenemos que entender es que la corteza terrestre no es uniforme, y que está dividida en zonas que se llaman placas, placas tectónicas, que tienen más o menos unos 70 kilómetros de espesor y que están, digamos, apoyadas en el manto de una forma, digamos, que se pueden desplazar, o sea, hay cierta posibilidad de desplazamiento, como si estuvieran flotando sobre el manto. Y lo que ocurre es que las pequeñas corrientes que generan, o sea, mejor dicho, los límites entre estas placas tectónicas se llaman fallas, son las denominadas fallas geológicas. Y en esos límites es donde a veces esas corrientes que se producen en el manto hacen que las placas tiendan a chocar, a deslizarse o a separarse. Ese desplazamiento, digamos, particularmente cuando tienden a encontrarse o a deslizarse entre sí, es un desplazamiento que se ve impedido por fuerzas de rozamiento, por fuerzas de contacto, y la energía se va acumulando en forma de energía elástica, hasta que en algún momento el rozamiento se vence, esa fricción se vence, y la energía se libera en forma brusca, y es el sismo o terremoto. Acá tenemos algunas, o sea, un mapa donde aparecen más o menos detalladas las distintas placas y las fallas, que son los límites entre esas placas. Es interesante ver que no nos van a interesar todas las fallas geológicas, sino que las que se denominan fallas activas, que son aquellas fallas en las cuales se han detectado movimientos o se han producido terremotos en un lapso de año bastante considerable, de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, acá se nota que, por ejemplo, en toda la costa del Pacífico americana tenemos fallas geológicas. En la costa asiática, en la costa pacífica asiática, llegando también hasta Nueva Zelanda, en toda esta zona hay unas cuantas fallas geológicas, y que son fallas, fíjese, una que atraviesa directamente Nueva Zelanda, y que son fallas que están activas. Acá tenemos toda una falla geológica que viene por el sur de Europa, llega hasta toda esta zona de Turquía, de Italia. Aquí tenemos también el norte de la India, y tenemos terremotos con relativa frecuencia. Bueno, fíjense que cuando hablamos de fallas activas, el periodo en el que nosotros, digamos, estimamos o entendemos que una falla está activa cuando se ha producido un terremoto en un periodo que puede extenderse hasta entre 10.000 y 35.000 años para atrás, o sea, un periodo muy extenso. Bueno, en cuanto a las placas, digamos que se pueden, o sea, el movimiento que se da entre estas placas tectónicas en las fallas geológicas no es siempre igual. O sea que las fallas tienen diversas formas de comportarse. Por ejemplo, tenemos las fallas divergentes. O sea, las fallas divergentes tienden a separarse. El movimiento en el manto tiende a separarse, y por allí, en la separación, el manto sube a la superficie y genera lo que se llama, o genera montañas, como por ejemplo puede generar la cordillera mesoatlántica, que es una cordillera submarina que atraviesa el océano Atlántico en dirección norte-sur. Acá en general no tenemos terremotos, sino que tenemos un aporte constante de materia. Para que se hagan una idea, es materia similar a la lava de los volcanes que va generando y va alimentando esa cordillera. Ahora, las que son convergentes, las que tienden a unirse, acá sí, realmente se produce terremotos muy bravos, que son, por ejemplo, los que tenemos en la costa sudamericana, la costa pacífica sudamericana, donde hay una placa que es la de Nazca, que se está hundiendo, digamos, bajo otra placa que es la placa sudamericana.
Y acá lo que hay es una destrucción de la corteza, porque hay una placa que se va metiendo directamente debajo de la otra y se va rompiendo. Y hay otras que son denominadas de transformación, donde las placas se deslizan en forma horizontal, como ocurre, por ejemplo, en la falla de San Andrés, en California, donde hace ya bastante tiempo están esperando que se produzca también un gran terremoto. O sea, estas fallas también son fallas donde se generan terremotos. Perdón, vamos a volver. Acá tenemos una vista aérea de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés en California es la única falla que es visible desde la superficie de la Tierra. Las demás fallas están bajo la superficie y no las podemos ver. La única que se puede ver es la falla de San Andrés, donde los norteamericanos desde hace mucho tiempo realizan diversos estudios sísmicos. Bueno, en función de de los distintos movimientos entre las placas, hay dentro de la corteza terrestre indicios de esos movimientos bastante claros. Las placas divergentes, placas normales divergentes, lo que se produce es, como hemos visto, una cordillera submarina. O sea, fíjense que aflora digamos, el material del manto, el magma, y genera una cordillera. Ahora bien, en el caso de las fallas convergentes, donde hay una placa que se mete por debajo de la otra, lo que vemos ya no es una cordillera, sino en general una fosa, lo que acá se designa como trinchera. Piensen, por ejemplo, que las costas asiáticas del Pacífico tienen las mayores profundidades que se han detectado en el mundo, las mayores profundidades oceánicas que están en el orden de los 9.000 metros. En la costa chileno-peruana también tenemos relativamente cerca de la costa, profundidades muy grandes. Y bueno, podemos tener también, fíjense, entre estos movimientos, acá tenemos una falla, acá tenemos otra, estas pueden ser convergentes o divergentes, y en esta superficie se produce lo que es la falla de transformación, o sea, deslizamiento entre las placas. Por ahí, a lo mejor esto se puede entender un poco mejor acá. Este es un dibujo no tan detallado, pero donde el esquema es más claro de lo que pasa. Acá tenemos una zona de fractura, esta es la falla de transformación, la falla por deslizamiento. Acá tenemos una falla divergente, donde el magma sube por el hueco, por el huelgo que van dejando las fallas, mientras que aquí tenemos una falla convergente donde se produce la destrucción de esta parte de la corteza o de esta placa que se va metiendo sobre esta otra placa, y acá se genera una trinchera, o sea, una fosa, un lugar de mucha profundidad. Bueno, vamos a definir algunas cositas. El hipocentro del terremoto, que también se llama foco, es un lugar que está dentro de la corteza terrestre y es el lugar donde se produce la liberación de la energía, y el epicentro es la proyección vertical sobre la superficie de ese lugar. Por eso, cuando hablamos de un terremoto con epicentro en determinado lugar, es que, bueno, se produjo sobre esa zona de la superficie a una determinada profundidad. Bueno, el sismo entonces quedamos en que es un movimiento brusco de la corteza que se produce por una liberación brusca de energía. Esa energía es una energía en principio de tipo elástico, y cuando se libera genera ondas. Y esas ondas viajan desde el lugar donde se produce el terremoto, desde el foco, digamos, a distintos lugares de la superficie terrestre, y viajan de distinta manera porque se producen diversos tipos de ondas. Que viajan, fíjense, aquí tenemos
Este es el foco del terremoto. Tenemos algunas ondas que se llaman ondas P o ondas primarias. Fíjense cómo van moviéndose. Y digamos que su trayectoria también es influenciada por la densidad de las capas de la Tierra que atraviesan. Y hay otras ondas que son más superficiales. En general, las ondas que nosotros, o más características de un terremoto, son tres tipos de ondas: las primarias, las secundarias y las superficiales. Las primarias se llaman ondas P por primaria, o sea, y son las más rápidas. Por eso que son las que primero se detectan. La que los sismógrafos detectan primero, y responden a un mecanismo de tracción-compresión. Ahora vamos a ver enseguida cómo es esto. Las ondas S, que son las secundarias, viajan a menor velocidad pero tienen mayores amplitudes y ya no responden a un mecanismo de tracción ni compresión, sino a un mecanismo de corte. Y por lo tanto son más dañinas, provocan mayores daños que las primarias. Y después tenemos otro tipo de ondas, que son las ondas superficiales. Estas se propagan en la superficie de la Tierra y tenemos algunas, como las de Rayleigh, que producen un movimiento que se parece a una ola. Es como una ola, como que, digamos, la corteza terrestre va tomando la forma de una ola. Ese es el desplazamiento. Hay otras ondas llamadas ondas de Love. Y vamos a ver aquí un poquito enseguida en la diapositiva que sigue cómo son estas ondas y cómo es el movimiento que producen. Antes de eso, les quería contar que este aparatito que ven acá, que parece una vasija o un jarrón, en realidad es lo que se llama, es un sismógrafo chino, creo que del siglo XV o del siglo XVI, y que se caracteriza porque en el interior de este recipiente, de esta vasija, hay un péndulo suspendido de un fiel, de una cuchilla muy fina, con una masa pendular aquí abajo. Y ese péndulo tiene como brazos. Cada uno de esos brazos termina en estos dragones o estas cabezas de dragones que sobresalen de la superficie de la vasija, y cada uno de estos dragones tiene una pequeña pelotita, no sé si alcanza a verse aquí, entre sus mandíbulas. Y cuando se produce un sismo, el péndulo oscila, el dragón se inclina y suelta la pelotita que cae adentro de estos sapos que están esperando justamente que la pelotita caiga. Y digamos que este aparato, que es bastante ingenioso, porque de esta forma, dependiendo del lugar donde la pelotita cayó, se puede establecer, o digamos los antiguos chinos podían establecer con cierta precisión el lugar, o por lo menos la dirección desde la cual venían las ondas y por lo tanto desde donde se había producido el terremoto. Bueno, acá tenemos las ondas P. Fíjense el desplazamiento, fíjense la animación, cómo es el mecanismo de tracción y compresión que producen las ondas P. Acá tenemos la dirección del movimiento de las partículas. Es un movimiento de tracción-compresión. Fíjense el cuadradito negro, cómo se deforma, va dando una idea de cómo es el movimiento de la onda. Bueno, acá tenemos la onda S. Ya es otra cosa la onda S. Fíjense el tipo de ondulación y es un mecanismo de corte. Es un desplazamiento que es transversal al anterior, donde hay un mecanismo de corte hacia arriba y hacia abajo. Fíjense la distorsión que sufre el cuadrado negro. Estas son las ondas secundarias. Acá tenemos las ondas de Love. Fíjense que son superficiales. La deformación está dada por el cuadradito negro que está afuera y digamos que es mayor, fíjense, acá está descrito, es mayor en la superficie y van disminuyendo a medida que aumenta la profundidad. O sea, el movimiento lateral de las partículas disminuye en intensidad a medida que nos vamos para abajo, a medida que aumenta la profundidad. Tiene una
forma más de ola, ¿no? Así que esos son básicamente los movimientos que nosotros podemos esperar o el tipo de ondas que podemos esperar. Bien, también habrán escuchado hablar de la magnitud de un terremoto, tantos grados de la escala Richter o tantos grados de la escala Mercalli, y son formas que nosotros tenemos de cuantificar tanto la energía liberada por el terremoto como los daños que pueden llegar a producir. La magnitud mide la energía liberada por el terremoto y está dada por la llamada escala de Richter, donde la magnitud M es el logaritmo de la energía liberada por el terremoto. Y obviamente da una idea importante acerca digamos, inclusive de los daños que puede llegar a provocar el terremoto. Es una idea de cualquier manera relativa, porque la magnitud mide la energía liberada por el terremoto, pero bueno, hay que ver también la zona donde esa energía se libera. Si la zona es muy amplia, es una zona muy amplia, por ahí el terremoto va a ser menos dañino, digamos, que en una zona muy pequeña. Si esa energía es mucha y está concentrada en una zona pequeña, evidentemente los daños que se van a producir son importantes. Por lo tanto, aparece otra forma de cuantificar el terremoto, que es la llamada intensidad, y que se mide por la escala de Mercalli modificada. La intensidad es una medición subjetiva que se hace en base a los efectos que el hombre percibe en cuanto a los daños que provoca el terremoto. Bueno, acá tenemos entonces, digamos, hay una relación entre la magnitud y los efectos del terremoto, y tengan en cuenta que, como es una escala logarítmica, por cada punto de magnitud que aumenta, en realidad estamos indicando que la energía liberada por el terremoto es 10 veces más grande. Es decir, la energía liberada por un terremoto de grado 6 es 10 veces más grande que la que libera un terremoto grado 5, y así sucesivamente. En general, ya cuando hablamos de escala 6 para arriba, ya estamos hablando de terremotos grandes que pueden llegar a provocar daños muy grandes, ¿no? Y lo mismo pasa con la escala Mercalli. La escala Mercalli también tiene desde el grado 1 hasta el grado 12, donde, bueno, tenemos desde un terremoto que no es percibido prácticamente por nadie, hasta un terremoto que provoca una destrucción total en la zona donde se produce, con todas las variantes intermedias que se le puedan ocurrir. Bueno, hasta acá hemos hablado, digamos, en forma bastante general, pero ahora vamos a ver un poquito cómo hacemos para medir los terremotos, y de a poco vamos a ir relacionando esto con algunas consideraciones que van tomando las diferentes normas o los diferentes reglamentos para darnos herramientas que nos permitan, en cierto modo, predecir o tener, más que predecir, estimar los efectos que un determinado sismo puede provocar en la estructura. Bien, para ello se utiliza un aparatito que conceptualmente es muy sencillo y que se llama sismógrafo. El sismógrafo consta de una masa suspendida de un resorte fija a un marco que está anclado en la superficie terrestre. A esa masa se le adosa o se le adiciona un lápiz, y el lápiz lo que hace es dibujar sobre un cilindro que va girando a una determinada velocidad conocida en función del tiempo. Este es obviamente esto es esquemático, pero bueno, esta pluma entonces va registrando los movimientos de esta masa, o sea, digamos, el sismo, ¿qué hace? El sismo hace que esta masa
que está vinculada elásticamente a este marco fijo, oscile, y esas oscilaciones son registradas en el tambor, en el papel que está fijo al tambor. Este diagrama, obtenido de esta manera, se llama acelerograma, y son diagramas que tienen más o menos esta pinta. Este es el aspecto general de un acelerograma. Fíjense, el tiempo está en segundos, y las aceleraciones en este caso están expresadas como un porcentaje de las aceleraciones de la gravedad. Es muy común que cuando hablamos de aceleración provocada por un sismo, hablemos de lo que se llama pseudoaceleración, o sea, expresar la aceleración sísmica como un porcentaje o una fracción de la aceleración provocada por la gravedad, y de hecho tenemos terremotos con, en algunos casos, aceleraciones máximas que están en el orden de la aceleración de la gravedad, lo cual es muchísimo, es una aceleración muy grande. Bien, fíjense entonces que el sismo normalmente empieza con un pequeño periodo, una zona de introducción. Después tenemos una zona donde las aceleraciones son máximas, y posteriormente hay una fase de amortiguamiento, de disminución, hasta que el sismo termina. Rara vez un sismo dura más de un minuto, aunque se han registrado algunos de 2 y hasta 3 minutos de duración, pero en general el sismo es un movimiento relativamente corto en cuanto a la duración de tiempo. Y otra característica es que las aceleraciones cambian permanentemente de signo, de forma tal que la aceleración media es 0, o sea, el promedio de las aceleraciones usualmente es 0. Bueno, esto es más o menos lo que les acabo de contar. Y acá tenemos, digamos, bueno, descrito otro tipo de sismo. El sismo que vimos recién, este es el mismo acelerograma de la diapositiva anterior, es lo que se llama sismo de tipo vibratorio, que es el más común. En este caso, la peligrosidad del sismo depende de la amplitud de la oscilación y también fundamentalmente de las frecuencias que predominan en estas oscilaciones. ¿Por qué? Porque estas frecuencias, si son iguales, digamos, parecidas o iguales, próximas a las frecuencias naturales de oscilación de los edificios, nos pueden provocar que la estructura entre en resonancia, con lo cual los desplazamientos estructurales se hacen muy grandes y se puede llegar a provocar el colapso. Vamos a volver sobre este tema, esto por ahora es una cosa general nada más. Los sismos de tipo impulsivo responden a un diagrama parecido al que está aquí abajo. Y el tema acá, fíjense que hay una zona donde hay una aceleración que predomina muchísimo respecto a las demás hacia o en una determinada dirección. O sea, acá hay un pulso de aceleración que tiende a empujar nuestra estructura específicamente hacia un solo sentido. Y acá digamos que esto puede llegar a provocar deformaciones plásticas muy grandes, puede llegar a provocar colapso, independientemente de la frecuencia vibratoria. Acá hay una fuerza realmente que está empujando a nuestro edificio en algún sentido. Bueno, entonces, hasta ahora hemos hablado de los sismos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la estructura? ¿Por qué el sismo es tan peligroso para la estructura? En principio, nuestro edificio está quieto, lo que se mueve es el suelo. Entonces, es un proceso parecido al que ocurre cuando a ustedes están caminando arriba de una alfombra y les mueven la alfombra, o cuando el colectivo frena y ustedes tienden a seguir de largo por una cuestión de inercia. Es decir, al acelerarse el suelo y el edificio estar en principio en reposo, aparecen fuerzas inerciales en nuestro edificio que se quiere quedar quieto y que son las que obviamente generan una aceleración en el edificio
y una aceleración que en principio tiene los 6 componentes del movimiento en el espacio, aunque en general nos van a interesar las 3 componentes de traslación, o sea, en las direcciones X, Y y Z, aunque la componente vertical es la menos peligrosa. Y es la menos peligrosa porque en general está en parte contrarrestada por el peso del edificio y tampoco implica aceleraciones demasiado grandes. Las que sí son graves en general son las horizontales, tanto en la dirección X como en la dirección Y. O sea, usualmente vamos a ver que el sismo se analiza en forma independiente, al igual que hemos hecho con el viento, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y vamos a ver también que el reglamento SIRSOC también incluye una fuerza vertical. O sea que también tenemos una fuerza sísmica vertical, pero es la menos importante. Bueno, entonces, ¿cómo responde una estructura a la excitación sísmica? Depende en principio, de la frecuencia propia de vibración que tenga la estructura. O sea, nosotros sabemos, o deberían ustedes por ahí recordar de las clases de mecánica técnica, de mecánica racional, que cualquier elemento tiene en principio lo que se llama una frecuencia propia de vibración. Es decir, imagínense un péndulo, o sea, una masa suspendida de un hilo que ustedes la sacan de su posición de reposo, la sueltan, independientemente de que la alejen más o la alejen menos, eso va a modificar la amplitud del movimiento, pero lo que es la frecuencia, es decir, lo que tarda o mejor dicho, el periodo, que es lo que tarda en cumplir un ciclo completo de ida y vuelta, va a durar siempre lo mismo. Lo mismo pasa, la frecuencia, digamos, es la inversa del periodo, es el número de oscilaciones que cumple en la unidad de tiempo. Lo mismo ocurre, otra forma de oscilador que se parece más a nuestro edificio es tener una ménsula empotrada en el piso, una barra en principio de masa despreciable, sobre la cual colocamos una masa. La corremos de su posición y nuestra mensulita empieza a oscilar, en principio siempre con la misma frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir viendo que a medida que pasa el tiempo, esa amplitud de la oscilación va disminuyendo y eso se debe a otra característica que tiene, que es la que se llama amortiguamiento. Si el sistema no tuviera ningún tipo de rozamiento, estaríamos en lo que es un movimiento armónico uniforme, pero en realidad siempre interviene el factor de amortiguamiento, que es el que va haciendo que la amplitud del desplazamiento se haga cada vez más chica hasta que en algún momento se detiene el movimiento. O sea, esas son las dos características entonces que influyen sobre la respuesta de nuestra estructura ante la acción sísmica. Bueno, acá tenemos un oscilador simple. Esta es otra forma de ver el movimiento oscilatorio, que está caracterizado en este caso por una masa M fijada a una superficie, digamos, inmóvil, fija o solidaria con la superficie terrestre, por medio de un resorte de constante elástica K. Y a su vez se le ha colocado un amortiguador con una constante C. Si nosotros, digamos, movemos o apartamos de la posición de equilibrio este oscilador, en el supuesto de que estas ruedas no tienen rozamiento, bueno, oscilará con una determinada frecuencia, con una determinada amplitud. Si el amortiguador no estuviera, esto sería un movimiento armónico uniforme, siempre y cuando no hubiera rozamiento, lo que hace el amortiguador es ir, digamos, frenando de a poco.
Y digamos que estos son los valores de la frecuencia, que es el número de oscilaciones que tiene este oscilador por segundo, y el periodo, que es la inversa de la frecuencia, es lo que tarda en cumplimentar un ciclo. Fíjense que la frecuencia y el periodo no dependen del amortiguamiento. El amortiguamiento lo que hace es disminuir la amplitud del movimiento, pero no modifica la frecuencia. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros tenemos este oscilador, y a este oscilador le vamos aplicando o lo sometemos a las oscilaciones de un acelerograma. De un acelerograma como el del terremoto que vimos hace un rato. Bueno, entonces este oscilador, digamos que tendrá una determinada, o experimentará determinadas aceleraciones que irán o variarán de acuerdo, o dependerán, mejor dicho, de el valor de la masa. Por lo tanto, digamos, dependiendo del resorte, también de la frecuencia. Las oscilaciones estarán relacionadas con la frecuencia y también del amortiguamiento. O sea, estamos sometiendo este oscilador a un determinado acelerograma. Ahora bien, si yo además lo que hago después es variar las características del oscilador y lo someto al mismo acelerograma, voy a obtener, y digamos grafico, las aceleraciones en función de los distintos periodos de mi oscilador. Voy a obtener un diagrama de este tipo, que es el que se llama espectro de respuesta de aceleraciones, y que evidentemente va a determinar una aceleración o un periodo. Yo lo que estoy haciendo al variar la masa o el elástico o la constante elástica, voy variando las características, voy variando en resumida cuenta la frecuencia o el periodo del oscilador. Vamos a encontrar un periodo para el cual la oscilación es máxima. El espectro, o este espectro, este es un espectro, digamos, producido para un sismo determinado, que es el del acelerograma que vimos hace un rato. Ahora bien, si yo hago el mismo proceso y voy haciendo una envolvente con los espectros de un montón de sismos, voy a obtener diagramas parecidos a esto, un diagrama parecido a este tipo, donde voy a tener una zona de aceleraciones máximas, y esos diagramas son los que utilizan las normas para determinar las aceleraciones y por lo tanto la fuerza sísmica que yo voy a aplicar a mi estructura. O sea que, digamos, partiendo del acelerograma, llegamos al espectro de respuestas de aceleraciones, y estos espectros en principio son los que después las normas van a tomar como base para darnos elementos como para estimar la acción sísmica. Profesor, Sí. ¿los sismos son como el sonido que pueden tener distintas frecuencias al mismo tiempo de vibración? ¿O vibran Sí, con en una misma realidad, frecuencia? a ver, el sismo es un movimiento vibratorio, digamos, donde hay un montón de frecuencias superpuestas. Lo que ocurre es que suele haber alguna que es predominante. Suele tener alguna frecuencia que es predominante, o una o varias que son predominantes, y el problema se da cuando esas frecuencias se aproximan o son parecidas a la mayoría de los edificios que tenemos en la zona. Pero sí, no es que tengan una única frecuencia. Pero bueno, hay una, o sea, fíjate, acá en este espectro, digamos, ¿qué es lo que ocurre? De todas las frecuencias del sismo, hay una que es la que provoca en ese oscilador la aceleración máxima. Un oscilador que tiene un periodo que en este caso es un poquito menos de 0,5 segundos. Pongámosle, no sé, 0,4. Bueno, ese es el periodo
digamos, crítico para ese oscilador. El sismo tiene, obviamente, varias frecuencias superpuestas, ¿sí? Sí, inclusive tiene, habíamos visto que hay ondas que van para determinadas, o sea, en diferentes direcciones y que producen movimientos o perturbaciones diferentes en la superficie terrestre. O sea, todo lo que estamos viendo de cualquier forma no es más que una manera de tratar de simplificar todo este proceso como para poder llevarlo a expresiones que podamos manejar y que podamos usar para estimar la acción sísmica. Esa es la idea. Bueno, a partir de acá aparecen algunas formas de analizar o métodos de analizar el efecto del sismo o de analizar la respuesta de la construcción, que algunos son bastante complejos, pero que en todos los casos lo que hacemos es modelar nuestra estructura como si fuera un oscilador simple. Es decir, la estructura o el edificio en general es una masa continua, distribuida en forma más o menos uniforme, pero nosotros lo que vamos a hacer es considerar esas masas concentradas en general a la altura de los niveles o de las losas de entrepiso. A partir de acá, bueno, tenemos algunos análisis, el análisis modal, entonces, digamos, se van tomando espectros simples y se van considerando los diferentes modos naturales de vibración que tiene una estructura. O sea, pensemos en lo siguiente, lo vamos a ver en una transparencia enseguida, pero si yo tengo una estructura, un edificio de un piso modelado como una masa soportada por una barra de masa despreciable, ese oscilador tiene una sola forma de moverse, un solo modo natural de vibración. Ahora bien, si yo tengo no una, sino que tengo dos masas, ya voy a tener dos posibilidades de movimiento. Pueden ir las dos juntas para un lado, para el otro, o pueden ir una para acá y otra para allá. Se pueden cruzar en el movimiento. Y así sucesivamente con la cantidad de masas. O sea que en principio voy a tener tantos modos de vibración teóricos como pisos o como niveles tenga mi edificio. Bueno, este análisis modal es el que, por ejemplo, pueden ustedes ver en algún tipo de programa, como el SAP, trabajan con este tipo de análisis modal para determinar, entre otras cosas, la frecuencia oscilatoria del edificio. Hay otro método todavía más general, que es el análisis paso a paso, por el cual se pueden estudiar respuestas no lineales de la estructura, trabajando directamente con el acelerograma, aplicando las diferentes aceleraciones y viendo la respuesta que tiene la estructura en cada caso. Proceso todavía complicado, mucho más complicado. Y en general el método que se usa, que es el de una carga estática equivalente, es decir, al igual que hacíamos con el viento, lo que hacemos es asemejar el sismo o modelarlo por medio de unas fuerzas estáticas que producen deformaciones equivalentes a las del movimiento sísmico. Este procedimiento simplificado, el método estático de la fuerza estática equivalente, no es tampoco una cosa tan simple o tan vulgar, si se quiere, comparado con los otros métodos más sofisticados, sino que esta fuerza está extraída o el análisis se hace considerando el primer modo de vibración, el modo en el cual todas las masas van para un lado y después van para el otro, que es el que usualmente provoca los desplazamientos mayores en la mayoría de las estructuras. O sea que inclusive cuando nosotros tuviéramos que, si nosotros quisiéramos considerar todos los modos de vibración de la estructura, en general veríamos que el más importante, el que genera mayores desplazamientos, por lo general es el primero,
y con el primer modo estaríamos prácticamente cubriendo más del 80% de las posibilidades o de las posibilidades más desfavorables que podemos tener en relación a la acción sísmica sobre la estructura. O sea que no es tampoco un método tan burdo, sino una simplificación bastante fundamentada, el método elástico, o el método, perdón, la fuerza elástica equivalente. Acá tenemos más o menos cómo son los diferentes modos de vibración, como yo les contaba. Lo que hacemos es modelar nuestro edificio de forma tal que consideramos la masa concentrada en cada uno de los niveles y que están vinculadas por una barra que tiene en principio masa despreciable. Este es el modo 1, es el que está vinculado directamente con el método estático, y los otros modos de vibración son, bueno, donde las masas van para diferentes lugares. Vamos a tener tantos modos como masas tengamos, pero en general estos modos tienen menores desplazamientos que los provocados por el método por el modo fundamental, el primer modo, el modo fundamental, y que por lo tanto es en general el más desfavorable, el más peligroso. Bueno, esto ya lo contamos. Y digamos que con esto es como nosotros vamos a modelar o como vamos a considerar que se comporta nuestra estructura. Ahora bien, el sismo, como dijimos, es una situación bastante una situación de carga o de solicitación de la estructura bastante especial. Y se ha podido determinar que hay, digamos, algunas maneras de construir o algunos detalles constructivos que determinan que el edificio resista mejor o tenga un comportamiento resistente más eficaz ante la acción de los terremotos. Y son pautas que tienen tanto que ver con el diseño arquitectónico como el diseño estructural e inclusive la etapa o la fase constructiva. Vamos a ver algunas. De cualquier manera, después sobre esto vamos a volver cuando hablemos digamos, cuando hablemos de la norma CIRSO, que tiene algunas formas de cuantificar algunas de estas características, y en base a cómo las cuantifica nos va a decir si, bueno, podemos hacer nuestra construcción en determinada zona sísmica o no. Bueno, en principio, liviandad. Como ya hemos hablado cuando hablamos de cargas horizontales y también ahora, el sismo lo que hace es generar en la estructura una serie de fuerzas inerciales que son proporcionales a la masa del edificio. O sea, cuanto más liviano sea el edificio, vamos a tener menores fuerzas sísmicas. Por otro lado, las formas simples, las formas simétricas, tanto en planta como en altura, en principio nos van a reducir la torsión global del edificio, con lo cual ya tenemos otro punto a favor. Por otro lado, bueno, en los sismos débiles es interesante tener una buena rigidez inicial, cosa de tener poca deformación y limitar los daños, en todo caso, a una fisura en una pared, alguna cosa en algún elemento no estructural, pero no mucho más. En cambio, cuando el sismo es más fuerte, ya lo que nos interesa es tener tenacidad, o sea, soportar inclusive digamos, soportar bien varios ciclos de deformaciones que vamos a ver que van a ser deformaciones plásticas, pero sin una pérdida excesiva de resistencia. Es decir, que lo que vamos a conseguir con esto es que el edificio por ahí se deforme, pero que no se caiga. Por así capaz que después de un sismo grande, nuestros edificios quedan inutilizables, hay que terminar demoliéndolos, pero no se caen, con lo cual salvamos vidas humanas y salvamos también un montón de bienes materiales.
Bueno, por otro lado, es importante que el edificio tenga una distribución continua y uniforme de resistencia, de rigidez y de ductilidad. En los conceptos de resistencia y de rigidez creo que ya los tienen. El que por ahí no es más nuevo es el de ductilidad, y la ductilidad básicamente es una forma de medir la capacidad de deformación que tiene nuestra estructura una vez que nos fuimos del rango elástico. O sea, la ductilidad nos permite eso, o sea, nos permite evaluar cuánto nos podemos ir del rango elástico sin que nuestro elemento estructural, nuestra estructura colapse. Piensen que en un sismo grande, o sea, pensemos también un poco cuáles son los criterios con los cuales nosotros diseñamos. Nosotros sería totalmente antieconómico diseñar una estructura para que soporte un sismo muy fuerte y la estructura permanezca siempre en el rango elástico. O sea, sería imposible económicamente, la estructura sería una estructura muy robusta, muy grande, que seguramente no la podríamos hacer, porque inclusive el edificio dejaría de cumplir por allí la función para la cual está diseñada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Justamente se busca que el edificio se comporte y no sufra daños en los sismos débiles, pero ante un sismo grande vamos a aceptar una cierta o una parte importante de daño, pero con la condición de que la estructura no se nos caiga, que no colapse. Y para eso, bueno, por un lado necesitamos esta distribución continua de resistencia, de rigidez, como dijimos, de ductilidad, porque hay ciertas disposiciones, que ahora vamos a ver enseguida los dibujos, que se llaman pisos flexibles o columnas cortas, que producen concentración de deformaciones, o sea, la estructura se nos va a deformar en un determinado lugar, y los otros por ahí ni se va a enterar de que pasa el sismo, y al concentrar todas las deformaciones, que como concentramos toda la energía del sismo en un punto, y eso es casi segura garantía de colapso. Y por otro lado, otra cosa que hacemos, ya que dijimos que vamos a admitir un daño estructural, y por eso vamos a valernos de esa ductilidad estructural, de esa capacidad que va a tener la estructura de incurrir en deformaciones fuera del rango elástico, lo vamos a hacer de forma tal de que esas deformaciones que nosotros vamos a admitir se produzcan en lugares que nosotros queremos que ocurran. O sea, no vamos a dejar que el edificio se deforme de cualquier manera, sino que lo vamos a diseñar para que se deforme donde a nosotros nos interese que se deforme más, de forma tal de no provocar daños. Entonces, vamos a básicamente tener un concepto de lo que se llama el concepto de la columna fuerte y la viga débil. O sea, ¿cómo vamos a diseñar la estructura? Vamos a diseñar de forma tal que las rótulas plásticas, o sea, esos mecanismos de incursión en las deformaciones plásticas, se produzcan en las vigas. Y mientras esas deformaciones ocurran en las vigas, las columnas permanezcan en rango elástico. ¿Por qué? Porque si se nos rompe una viga, en todo caso, podremos llegar a tener un daño importante. O sea, la deformación de una viga va a generar daños importantes en la estructura, se van a romper las paredes se van a rajar, pero por allí el colapso no se va a producir. Pero si se produce una rótula plástica en una columna, no en todas, en una sola, alcanza para que el edificio colapse y se produzca por ahí que el edificio directamente se derrumbe. Entonces, este concepto de columna fuerte, viga débil, es el que más adelante vamos a ver un poquito cómo implementarlo dentro del diseño para lograr este efecto. Bueno, acá tenemos entonces algunos dibujos de lo que no se debe hacer. O sea, este tipo de planta en L. En general, digamos, lo ideal es la planta cuadrada. Cuanto más cuadrado sea el edificio, mejor. Y cuanto más uniforme estructuralmente sea, también mejor. O sea, este tipo de cuestiones no es lógica y no es admisible. Sí, obviamente es admisible una variación de resistencia o de rigidez
que varíe en forma más o menos uniforme desde arriba hacia abajo, donde los elementos más resistentes estén hacia abajo. Si lo planteamos al revés, estamos haciendo una cosa que tampoco es lógica. Y acá tenemos las situaciones de pisos flexibles o columnas cortas. Piso flexible se da, por ejemplo, en un edificio que está totalmente cerrado de mampostería, pero que dejamos abajo un lugar hueco para entrada de autos, por ejemplo. Entonces, estos vanos llenos de mampostería son mucho más rígidos, impiden las deformaciones, y las deformaciones se van a concentrar acá, en estos nudos. Vamos a tener por ahí deformaciones muy grandes, estos por ahí ni se van a enterar porque son muy rígidos, y todo el efecto del sismo va a caer acá. Y lo mismo pasa cuando tenemos las llamadas columnas cortas, donde el fenómeno es parecido. Tenemos una longitud de columna muy cortita y muy deformable, donde por ahí se puede llegar a producir una rotura por corte en esta zona. O sea, estos son disposiciones que en el diseño sísmico están totalmente contraindicadas, y por lo tanto no tenemos que hacerlas en zona sísmica, tenemos que cambiar el diseño. Acá tenemos algunos ejemplos de colapso. Fíjense, acá tenemos una columna corta, acá tenemos una pared de mampostería, aquí tenemos otra por la viga, y acá tenemos una zona, en este caso ocupada por una abertura que no tiene resistencia, no tiene rigidez, y acá es donde se concentra toda la deformación del sismo. Y acá pasa lo mismo con un piso flexible. Fíjense, una estructura con un vano libre, una planta libre abajo, columnas, y fíjense que el edificio se cae entero, o sea, se rompen las columnas de la planta baja y el resto del edificio está prácticamente intacto. O sea que, evidentemente, el terremoto en sí mismo es un buen método de ensayo de las estructuras, pero bueno, está claro que estas son disposiciones que no tenemos que utilizar en zonas sísmicas. Bueno, con esto terminamos la clase introductoria. Sobre estos temas vamos a volver, es decir, esta es una primera aproximación al sismo. Yo lo que voy a hacer es subirles rapidito, porque ya lo tengo armado, el PDF de lo que es la norma CIRSOC, o digamos que sería la continuación de esta clase, cosa de que ya lo puedan ir mirando, y vamos a empezar a hablar sobre ese tema que es por ahí un poquito más árido que ¿no? Es un tema un poco más, un tema un poquito más feo y más difícil no digo de entender, pero sí por ahí de seguir. Así que mi idea es, bueno, lo más rápido que pueda, tratar de subírselos. Y bueno, la semana que viene veremos un poquito cómo armamos la clase, si la haremos sincrónica o no. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que ustedes quieran consultar sobre esto. Insisto, es bastante descriptivo, pero digamos que ya vamos viendo que a partir de los espectros sísmicos, de los espectros de aceleraciones, en la clase que viene vamos a ver cómo esos espectros son los que sirven de base para determinar nuestras solicitaciones de cálculo en los edificios. No sé si quedó alguna pregunta, algún tema sobre el que quieran indagar ahora. Por ahí un poquito rápido, estoy viendo por la hora que fui bastante rápido con la explicación, pero bueno, no sé si quedó algo en el tintero o algo que por ahí, por decir rápido, no entendieron, así que tenemos tiempo de volver sobre eso. ¿Hay alguna pregunta entonces? Por el momento no, Pablo. Nosotros el cuatrimestre pasado, por una situación de que la actividad de una de las materias, que era cimentaciones, nos proponía investigar sobre determinados temas a cada comisión. A nosotros en nuestra comisión nos tocó lo que serían cimientos o fundaciones en situación de resistencia para los sismos. Y nos tocó ver el tema de, por ejemplo, los apoyos elásticos.
la situación que, por ejemplo, vimos en una foto, ¿no? En la que estaba la columna hecha pedazos básicamente y la parte de arriba entera, eso se podría suponer de que quizás también influyó que la unión de las columnas con sus cimientos transmitió básicamente toda la energía y por eso colapsa, entre otras cosas, o básicamente porque fue muy grande directamente y no dio abasto. Mirá, en principio hay aparentemente allí una vinculación rígida, ¿no? Entre el edificio y la cimentación. De cualquier manera, lo que se suelen hacer también, tanto no solamente para sismos, sino para viento también, son muchas veces disipadores elásticos, que son masas ubicadas en lugares estratégicos con dispositivos de amortiguador y de movimiento, que lo que hacen es, digamos, cuando ocurre un sismo, se desplazan en sentido contrario y van de cierta manera compensando las aceleraciones que el sismo le pone a la estructura y la van disminuyendo los desplazamientos y las aceleraciones. Pero son, digamos, los amortiguadores son elementos muy, muy complejos que solamente se justifican cuando tenés un edificio de mucha magnitud, un edificio alto, grande. Por ahí en construcciones pequeñas no hay no tiene mayor sentido, sino que lo que se busca son justamente este tipo de evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente me imagino que si vieron fundaciones habrán visto que las fundaciones van todas arriostradas, es decir, que tienen otro tipo de vinculación. En general le escapamos a la fundación aislada en el sismo, ¿no? No nos vamos a meter en este tema de las fundaciones sísmicas. Lo que nosotros vamos a diseñar, digamos, de la fundación para arriba, ¿no? Perfecto. Pero evidentemente también hay una forma distinta de hacer fundaciones. Hay inclusive formas distintas de diseñar construcciones no solamente de hormigón, sino metálicas, de mampostería. En general, digamos que para una construcción de mampostería muchas veces lo que se busca es confinar la mampostería dentro de encadenados verticales y horizontales, lo cual le da una resistencia y una rigidez muy, muy importante. Porque si bien la mampostería en algún momento, entre los movimientos alternativos que le produce el sismo, en algún momento se puede quebrar, también es cierto que en una primera instancia soportan una parte importante del esfuerzo y por ahí pueden ayudar a que, digamos, a soportar el sismo en el momento que el sismo tiene mayor intensidad y después a lo mejor se han fisurado, pero ya no se requiere tanta resistencia cuando el sismo se va amortiguando. O sea, hay muchísimo para hablar sobre esto y nunca se termina de aprender. Siempre un nuevo sismo en general va enseñando cosas nuevas o va demostrando que algunas de las cosas que se consideraban válidas o efectivas para un determinado sismo no eran tan buenas. Y también depende mucho de lo que pase con los sismos, o como sean. Por ahí, si vos tenés un sismo grande, puede ser que la estructura lo soporte, se dañe, y si al día siguiente te vino otro sismo más chico, te terminó de descalabrar todo el sistema y la estructura, aún una estructura bien diseñada, puede llegar a caerse. O sea, todo es bastante relativo en esto. Por eso lo importante, más allá de que tenemos un montón de reglas, o sea, más allá de que tenemos un reglamento que vamos a ver que nos va fijando un montón de pautas para determinar el esfuerzo sísmico, yo creo que por ahí es importante saber estimar el orden de solicitación sísmica. O sea, no importa si le erramos por un poco acá, porque en realidad tampoco tenemos certeza de lo que realmente va a ocurrir. Uno diseña de acuerdo a ciertas pautas que en este caso nos las fijan los reglamentos, porque la verdad que no tenemos tampoco demasiados elementos como para poder determinarla por nosotros mismos. Nosotros sabemos que, no sé, si tenés que diseñar una viga o una losa que soporta determinado peso, bueno, vos sabés
vos podés determinar en base a la sustancia o a las cosas que le vas a poner arriba, el peso que va a soportar y la carga de diseño, pero con el sismo es una situación mucho más complicada. Pero bueno, en fin, la idea es tratar de, con esto de que aprendan más o menos las cosas, las pautas básicas de diseño, que aprendan a moverse dentro de la norma, que aprendan a moverse, no la vamos a ver toda, y que también entiendan más o menos los conceptos básicos de lo que se llama diseño por capacidad, que es esta idea de la viga débil y la columna fuerte, que es la que usamos en el diseño. O sea que para eso vamos a ver ahora la norma, después vamos a ver un poquito cómo se comporta el hormigón, tanto el hormigón como el acero en especial, cuando nos vamos un poquitito por encima del rango elástico, sin incursionar, sin llegar a la rotura, pero ya salimos del rango elástico, empezamos a incursionar en las deformaciones plásticas, con movimientos alternativos, vamos a ver qué es lo que pasa, y en base a esos resultados es que se arma más o menos el procedimiento de diseño sísmico para las estructuras. Lo cual también después va a venir acompañado de algo que nosotros ya no vamos a entrar por falta de tiempo y porque sería muy engorroso, y el día que ustedes lo tengan que ver lo podrán ver por su cuenta, porque no es tampoco tan complejo, que es el detalle de la armadura. El detalle el detalle de armado de un edificio sismo resistente también es distinto y tiene particularidades que son propias del diseño sismo resistente. Así que, bueno, ese es más o menos el pantallazo de todo lo que se viene. No sé si hay alguna pregunta. Por el momento, Yo no tenía preguntas sobre el tema, pero quería decirle que me parece bastante mejor el hecho de tener la clase sincrónica, porque ante cualquier duda o consulta que te pueda surgir, te la sacás en el momento. Bueno, a mí, Y mirá, yo las puse sincrónicas, entre otras cosas, porque me pareció que si no se estaban atrasando demasiado. Así que me parece que esta es una forma de que por lo menos vayan viendo y puedan llevar la materia un poquito más al día. De todos modos, bueno, lo que quedó grabado lo vamos a subir, así que lo van a tener para escuchar y ver las veces que ustedes quieran. De todos modos, bueno, a veces, digamos, digamos, la contra que le veo a veces a las clases sincrónicas es que por ahí se hagan demasiado largas y demasiado aburrida. O sea, este tema por ahí, esta primera parte por ahí es más llevadera, pero van a ver que algunas partes son un poquito pesadas, un poquito densas. Así que bueno, las vamos a tratar de encarar de forma sincrónica, y bueno, si ustedes se aburren mucho, me dicen, bueno, profe, pará, seguimos la próxima porque nos estamos durmiendo. Ojo, porque no son hay algunas clases que uno puede ser un poquito más ameno, les puede mostrar más fotos o más cosas, pero hay otras que son pesaditas. no, pero Y pasa vos que por tenés, ahí el hecho de tener los videos para ver fuera del horario de clase nos consume tiempo aparte, que por ahí lo terminamos dedicando en otras materias y por eso se nos vienen atrasando el tema de presenciar las clases. Por bueno, eso está, en principio a mi parecer vamos a está seguir bueno así. tener la clase así. Listo, vamos a seguir así, por lo menos los martes vamos a hacer las clases teóricas que quedan, las vamos a hacer de esta manera, y después las subimos al aula virtual para que las puedan ver si tienen ganas de nuevo, ¿no? bárbaro. Me parece bárbaro. Listo. Está buenísimo. Listo, y bueno, después veremos en cuanto al tiempo cómo podemos llegar a administrarlo. O sea, todos estamos aprendiendo un poco, inclusive para nosotros también el dictado de la norma sismo resistente es nuevo, porque se aprobó hace poco, hace cosa de un año, no sé si un año y medio, así que el año pasado no alcanzamos a armar la clase con la normativa nueva. Es parecida a la vieja, no tiene mucha diferencia, pero tiene algunas complejidades, tiene algunos vericuetos que la hacen un poco más confusa. Los reglamentos y eso no se caracterizan justamente por ser claros, son bastante confusos en general. Si usted agarra la norma sola, cruda, es bastante dura, y hay inclusive
una publicación del CIRSO que es un ejercicio, la resolución de un edificio compuesto por pórticos, pero tiene la macana de que ese libro se edita en un periodo de transición. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos la parte 1, que es la que vamos a ver nosotros, que es la que determina la fuerza sísmica calculada por la normativa vieja, y todo lo que es el diseño estructural por la normativa nueva. Entonces, medio que sirve, pero hasta ahí. Así que bueno, de todos modos creo que tengo algo, creo que hay dando vueltas por internet algún ejemplo hecho por algún estudiante como una tesis de graduación o algo así, que es un cálculo sísmico, así que bueno, por ahí voy a tratar de subírselo también para que lo tengan como ejemplo, porque insisto, esto vamos a ver algo, pero el tema es sumamente profundo y tampoco se justifica darlo a lo mejor en forma tan completa, porque no sé, no creo que sean tantos de ustedes los que se pueden llegar a tener que enfrentar a un cálculo sismo resistente, en la medida que la zona nuestra no es una zona sísmica. Nosotros estamos en lo que es zona cero, o sea, donde normalmente si nosotros verificamos una construcción al viento, con eso alcanza para soportar los efectos de los posibles sismos que pudieran llegar hasta acá, porque algún que otro efecto sísmico se ha sentido acá, pero bueno, en general con muy poca intensidad. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, terminamos por hoy, no sé, o que quieren preguntar alguna otra cosa, algo, si no ya, yo por lo menos hablé demasiado, ya estoy medio fónico, así que, como ustedes quieran. No, profe, por mi parte no. Opino lo mismo que mis compañeros, que me parece mucho mejor este sistema de clase, porque si hay alguna duda en el momento te la sacás y además ayuda a llevarla al día la materia. Bueno, listo, entonces vamos a tratar de llevarlo así. A partir de ahora vamos a tratar de llevarlo así. Ya les digo, la idea fue que nos dimos cuenta que ustedes estaban atrasando, que no estaban viendo las clases. Me parece que por lo menos este tema lo van a poder llevar al día, y por otro lado, no, digamos, en general los temas que estamos tratando son bastante independientes, así que digamos, lo arrancamos desde cero así, y vamos a tratar de terminarlo así. Bueno, chicos, si no hay más nada, nos vemos el jueves. Listo, profe, hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Buenas Nos noches. vemos jueves en la práctica, Bueno. chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.